Buenas tardes, es un gusto poder saludarte. Esta vez vamos a indagar, vamos a tratar de recorrer nuestra unidad séptima, nuestra séptima clase de esta materia tan interesante, Introducción a la Sociología, y agradeciendo desde ya a la posibilidad que nos da la World Mission University como parte del programa de ellos de poder ser facilitador de esta manera y de esta materia y acercarnos y vislumbrar un tema que para mí es crucial en este tiempo. Vamos a estar hablando de la globalización y cómo la sociología entiende la globalización y también la localización, un fenómeno que está en aumento y que el COVID-19, la pandemia sanitaria que estamos atravesando, remarcó y profundizó, aunque tiene años ya largos este concepto de localización y vamos a empezar a esbozar las teorías y los principales conceptos vinculados a la sociología de la religión, tema de mi especialización y de interés particular de mi parte por lo menos. Así que te invito a que comencemos juntos hablando en esta oportunidad de la globalización. Si pensamos la globalización es un fenómeno mundial, obviamente, de manera evidente, que tiene rasgos vinculados a la cultura, al lenguaje, que tiene normas y comportamientos vinculados al derecho internacional, al uso y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero básicamente, si pensamos la globalización desde el punto de vista estrictamente económico o bajo la vertiente económica, vamos a darnos cuenta que el disruptor que potencia y posibilita la globalización es ni más ni menos que el comercio internacional. Se fue expandiendo esta posibilidad hasta producir la movilidad de los factores de producción en el mundo, redimensionando las distribuciones geopolíticas de los distintos entornos y factores productivos a lo largo del mundo. Vamos a ser testigos hoy en día de las famosas empresas multinacionales, con sedes en distintos países, las cuales van adaptando sus propios productos y servicios a las idiosincrasias locales, a las culturas locales, a las vivencias de cada una de nuestras naciones. Vamos a ver empresas que tienen sus representaciones comerciales en un país, pero la producción pura y dura está en otro país porque en ese país son mejores las condiciones para ellos desde el punto de vista de los derechos laborales o beneficios tributarios o impositivos. O vamos a ver empresas que operan en distintos países, produciendo en distintos países para diferentes mercados y como si hubiera una reorganización geopolítica del mundo, van trazando y permitiendo, facilitando esta globalización. De la mano del comercio internacional, hoy desde Argentina podemos comprar productos elaborados en todo el mundo y seguramente desde donde vos estás podés hacer y replicar lo mismo independientemente de cuáles sean las características finales de la obtención de ellos. La globalización sin duda se acentúa, se profundiza de la mano de la comunicación, pero esencialmente del uso de la tecnología que nos permite en un abrir y cerrar de ojos casi de manera instantánea y al mismo tiempo vivir lo que está pasando en el mundo desde nuestro living en nuestras casas. El sociólogo norteamericano Petras señala que la globalización ha existido desde el siglo XV aproximadamente, yo diría que en realidad desde el punto de vista histórico, de acuerdo al mundo conocido de Occidente fundamentalmente, los grandes imperios de la historia también tuvieron procesos de globalización. Si uno pensara en el Imperio Romano, si bien desde el punto de vista sociológico es incorrecto comparar dos sociedades distintas en el tiempo porque evidentemente no es lo mismo, pero vamos a encontrar ciertas características que tuvo que, por ejemplo, afrontar la Iglesia en el primer siglo bajo la autoridad del Imperio Romano que la que hoy tiene que enfrentar la Iglesia contemporánea.
Había grandes medios de comunicación y de comercio, las famosas rutas terrestres y romanas marítimas. Había un idioma común, hoy es el inglés, en aquel tiempo era el latín, el idioma imperial, y el griego, que era el idioma cultural. Había una espiritualidad efervescente, los romanos, si bien conquistaban pueblos, respetaban sus panteones, y hoy en día también hay una espiritualidad que vamos a ver en la próxima clase, floreciente, en ebullición. Había ciertos patrones de conductas culturales que eran asimilables a todo el imperio punta a punta, y precisamente por esa globalización imperial y por esa fluidez en el comercio y en el tránsito fue que el evangelio pudo ser regado por todo el imperio. Entonces, desde siempre, teniendo en cuenta las particularidades de cada entorno histórico-cultural, hubo siempre algún proceso de globalización. Pero Petras va a decir esto se profundiza a partir del siglo XV, donde comienza gran parte de las bases de lo que será el capitalismo. Pensar en la revolución tecnológica como un punto de vista es erróneo, sostiene él, porque la globalización empezó antes de la revolución tecnológica. Pensar que la globalización es inevitable y que sea la última fase del capitalismo también es un poco ilógico. El autor considera que la globalización es un fenómeno cíclico, que se va dando a lo largo del tiempo de manera repetitiva, como te dije, con los grandes imperios, con los grandes procesos históricos, con las pautas de la revolución industrial, de la revolución tecnológica, de las nuevas pautas mercantiles, desde aún antes con la producción de bienes y servicios. La globalización es un fenómeno cíclico y que se altera con periodos de desarrollos nacionales vinculados con instituciones económicas que se proyectan a niveles internacionales con el propósito de ir manteniendo cierto estándar de bienestar. Ese estado de bienestar temporal y local empieza a ser desestructurado por la globalización y ahora se persigue el bienestar general. Por otro lado, Peter Drucker, en su obra La sociedad postcapitalista, se refiere al fenómeno de la globalización bajo la perspectiva o influencia del conocimiento. Quizá hoy lo más globalizado, diga él, es el conocimiento, la posibilidad del conocimiento. La tesis desarrollada por Drucker señala que la ciencia y la tecnología han elevado el nivel de conocimiento requerido en la nueva sociedad, en la cual los títulos de magíster, de doctorados, de especialidades no tendrán el mismo peso que en el pasado, porque si bien existen y son reales y necesarios y pertinentes, se cobra vida la especialización, la cultura del conocimiento, de la especialidad, cobra un nuevo sentido y esto también es global. Un famoso pensador de nuestro tiempo, Alf Toffer, en su obra La tercera ola, aborda el concepto de la globalización a partir de la revolución tecnológica como un tercer gran evento histórico o importante en la historia de la humanidad. Él dice la tecnología terminó de dar impulso a esta corriente de globalización y nos unificó a todos. Vos agarrás hoy tu celular y con este celular, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, con este celular, si tuviera que viajar, llego, no sé, a la Ciudad de México, a la Ciudad de Los Ángeles, a España, a Uruguay, a Santiago de Chile, a Corea, donde vaya, bajo del avión, prendo el celular y estoy comunicado con el mundo. Después tendré que pagar la factura, es otro tema. Pero este aparatito me permite llevar en la mano la posibilidad de comunicarme.
de interactuar en las redes sociales. Sirve como una computadora con las limitaciones del tamaño, sin duda. Me permite sacar fotos, me permite mantener entrevistas, me permite vincularme con el mundo y todo está al alcance de mi mano en cualquier lugar del mundo y más allá de las características de cada país porque la tecnología básicamente es la misma. Él va a decir, es esto lo que termina de potencializar el fenómeno de la globalización y le da un nuevo horizonte. Hoy los adolescentes juegan en la Play, en juegos virtuales, con chicos de todo el mundo y se arman competencias y lo único que los une, más allá de la plataforma, es la interactividad facilitada también por la tecnología. Nosotros estamos teniendo esta clase gracias al uso de la tecnología. Pero también hay un fenómeno que tenemos que destacar o valorar en este tiempo y es el de la glocalización. Es un término que nace de la composición o de la unión entre la globalización y la localización. Porque es cierto, vivimos en un mundo global, pero cada país, cada nación, cada cultura es local y tiene sus propias características que identitariamente la hacen inigualables, irrepetibles. Y es un término que se desarrolla particularmente en la década de los 80 dentro de las prácticas comerciales de Japón. El concepto procede de la palabra japonesa, del término japonés dochakuka, del cual deriva duchaku, el que vive en su propia tierra. Se adaptan los patrones globales a las características identitarias y culturales de cada nación, a la tierra de cada uno de nosotros, y a ese concepto se le va a decir localización. ¿Sí? La Coca-Cola va a ser Coca-Cola en todo el mundo, pero en algunos países se transforma en jugo de piña o de uva o de mango. ¿Sí? La carne es apreciada en todo el mundo, pero cada uno de nosotros la cocina de manera diferente o distinta. Con lo cual, esta adaptación a lo local, esta contribución global adaptada y modificada a lo local hace que lo global sea pertinente para lo local sin perder de vista la globalidad, pero también al mismo tiempo sin perder de vista la esencia de la localización de cada uno de nuestros países. Si siguiéramos avanzando un poco más en nuestro recorrido, vamos a observar que la localización es en esencia, como decíamos, una adaptación de patrones globales a las condiciones locales. Y acá déjame abrir un paréntesis. Y es bueno que lo tengamos a la vista porque Dios respeta la cultura de cada una de las etnias a las cuales llama y por las cuales Él está interesado en alcanzar. Dios respeta mi cultura y Dios respeta tu cultura. Y gran parte de uno de los errores que ha cometido la Iglesia Evangélica en este tiempo, en mi perspectiva, es que han querido adaptar formas y métodos que quizá a una iglesia, a un ministro le dio resultado para su lugar, para su zona, para su ciudad, para su localía, pero que no podemos extrapolar mágicamente y aplicarlo en mi contexto porque no va a ser pertinente y eficaz como corresponde. Independientemente de que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros los mejores métodos para predicarle el Evangelio en nuestras ciudades y en nuestras etnias características, pero no se puede trasvasar lo global sin adaptarlo a lo local, porque no funciona así. ¿Sí? En Argentina se escucha tango, pero uno no puede imponer que el tango sea el ritmo
musical principal en México, en El Salvador, en Honduras, en Inglaterra o en Italia, porque tienen sus propias identidades culturales. Quizá muchos italianos, hondureños, mexicanos, españoles o franceses escuchen tango, pero uno no puede reproducirlo linealmente y pretender que todo el mundo empiece a actuar de la misma manera. Entonces, a nivel empresarial sucede lo mismo. Esta estrategia consiste en adaptar un concepto de negocio estándar a las condiciones particulares de donde se establece. Lo mismo debería pasar con la misión. Los primeros que adoptaron esta metodología fueron los empresarios japoneses en la década de los 80 y con mayor éxito. Entonces se mantenían los esquemas globales de producción, pero se producía conforme a la necesidad de Japón y con las características que esperaba recibir el usuario japonés. Un dato no menor. La Iglesia en su misión está llamada a lograr un balance en su misión, dado que desde su lugar o parroquia, desde su ciudad, debe extenderse al mundo. En ese sentido dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de la iglesia. Pero en cada una de esas ciudades había particularidades. En cada una de esas ciudades había perfiles identitarios. Y la iglesia nuevo testamentario los respetó. Por eso Pablo nunca repetía el mensaje usando los mismos métodos, nunca utilizó el mismo método, ni siquiera Jesús lo hizo. Como vimos, Jesús hablaba de pesca con los pescadores, pero no hablaba de pesca con los agricultores, sino hablaba de pesca con los romanos. Hablaba con cada uno de acuerdo al ámbito cultural de cada uno, y esto es lo que hizo la iglesia primitiva. Entonces va a llegar Pablo a Corinto y va a decir que el evangelio es demostración de espíritu de poder, pero en Atenas va a debatir sobre filosofía para convencerlos y llevarles las nuevas del evangelio a los filósofos y a la gente griega que estaba en Atenas, pero no era la misma metodología, tampoco en Tesalónica, tampoco en Roma. Nosotros no podemos llevar adelante la misión sin tener en cuenta cada una de las particularidades locales. Esto es esencial y es vital para que la misión sea pertinente. Y en nuestra misión tenemos que considerar estos contrapesos de la globalización y de la localización, de la misión extendida y de la misión global. Con motivos del COVID-19, de la pandemia, muchos países han restringido sus fronteras. De hecho, esto es lo que está sucediendo hoy en día. Y se da una nueva dinámica entre la globalización y lo local, el cierre y la apertura de fronteras. ¿Quiénes pueden entrar? ¿Quién puede venir? ¿Quién no? ¿Cuándo se abren las fronteras? ¿Cuándo se cierran? Es un nuevo tiempo incluso de desafío para la iglesia y de desafío para la misión transcultural. Nosotros tendríamos que tener en cuenta y en consideración estas características, conocer en profundidad al público destinatario del mensaje. También significa conocer su cultura, su patrimonio identitario, sus necesidades, su entorno y sus posibilidades. Sin esto, es muy difícil llevar adelante la misión. Jesús separa, Bartimeo, mejor dicho, va a Jesús detiene su marcha y Jesús se da cuenta que Bartimeo era ciego. No hacía falta que le digan. Pero Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Era obvio, pero la respuesta la tenía que dar Bartimeo. Y Jesús tenía que entender lo que pasaba por la vida de Bartimeo antes de sanarlo. El principio espiritual sigue siendo el mismo. Para entrar
en el mundo de la sociología de la religión, como te dije, una de las ramas más importantes de la sociología, desde siempre, desde los padres fundadores, todos los padres fundadores, Durkheim, Comte, Weber, analizaron el fenómeno religioso, el fenómeno de la fe. Marx lo hizo de manera indirecta, pero también lo hizo. ¿Y por qué? Porque la religión es esencial a los hombres. La fe, las creencias son propias de la naturaleza humana porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hay un vacío, va a decir San Agustín, en el alma del hombre que nadie puede llenar, sino solamente Dios. Entonces, indagar sobre el fenómeno de la fe, de la espiritualidad y de las creencias y su relacionamiento con el comportamiento humano, con la visión del hombre y cómo ellos van modelando al hombre y cómo el hombre va modelando su relación con Dios, siempre ha sido un objeto de interés y de estudio para el campo de la sociología. Uno de los campos de estudios principales, Bourdieu habla del campo de la religión. Es desde el punto de vista sociológico, como te dije, el fenómeno religioso. Entendida como uno de los elementos esenciales del hombre, incluso los ateos, incluso los agnósticos necesitan creer. Quizá no crean en Dios, pero van a creer en su dinero, en su capacidad, en sus fuerzas, en los méritos, en el partido, en algo tienen que creer. El hombre no puede vivir sin fe. Incluso la religión como experiencia esencial del hombre merece ser comprendida. Es un fenómeno tan significativo para el hombre que aún desde la negación, el que dice yo no creo en Dios, aún en su propia negación están reconociendo el valor de Dios, porque si Dios no existe, ¿para qué lo niegan? Como te dije, aunque Marx nunca estudió la religión en detalle, sus ideas fueron fuertemente influenciadas y gran parte de sus ideas las toma de Feuerbach, quien consideraba la religión como un conjunto de ideas que surgieron a partir del desarrollo cultural. La alienación, va a decir Feuerbach, es un proceso que se produce en el hombre por medio de la religión. Entonces, esa alienación del hombre hace, o producto de la religión, va a corromper el intelecto del hombre, y esto es lo que después va a terminar reproduciendo Marx, que va a tratar de decir, la religión en realidad trata de buscar respuestas que no necesariamente se pueden encontrar por el camino de la fe. Durkheim es uno de los principales padres de la sociología que hablan acerca de la religión. Es el primero en abordar la problemática religiosa desde una perspectiva absolutamente sociológica. Quizá el gran aporte de Durkheim a la sociología de la religión lo encontramos en su obra, una de sus obras principales, Las formas elementales de la vida religiosa. Durkheim analiza en esta obra la religión como un hecho social indiscutible. Podemos estar a favor o en contra, pero ninguno de nosotros puede negar la función, el rol social que cumple la religión en sus diferentes expresiones y en sus diferentes términos. Es una realidad sui generis para algunos, pero una realidad al fin. Y va a decir Durkheim, es un hecho social tan poderoso que termina modificando los paisajes, incluso las vidas de sus propios practicantes. Está y se constituye por encima de sus propios practicantes. Incluso, dice él, los termina determinando, los termina modificando. Esto es lo que hace la religión. Para Durkheim, las experiencias religiosas colectivas
tales como los ritos, los cultos, las creencias, los dogmas, permiten cohesionar a los grupos sociales alrededor de un conjunto de prácticas que trascienden al propio individuo, van más allá del propio individuo y subsisten aún después del propio individuo. Esta definición, que implica ya una distinción a la cual Durkheim va a referirse entre la religión y la magia, es la primera aproximación que él descubre. La magia no busca la cohesión social, la religión sí, pues esta última no tiene la capacidad de generar una comunidad de fieles como la religión. Otro aporte que él va a hacer es la diferencia entre lo profano y lo sagrado. ¿Sí? Hay una distinción que las personas van modelando y reconociendo a partir de su experiencia religiosa, del concepto religioso y de la creencia y la práctica religiosa. La distinción entre lo profano y lo sagrado después va a ser retomada por otro gran pensador de la sociología de la religión, Rudolf Otto, quien en su obra Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios va a exponer precisamente que gran parte de esta diferencia se expone en las cualidades esenciales de lo sagrado en función de lo luminoso. ¿Qué es lo luminoso? Lo que trasciende al hombre, lo que está más allá del hombre, lo que está por encima del hombre. El temor religioso reverente que trasciende las dimensiones de lo meramente humano. ¿Qué es lo sagrado para Otto? El encuentro del hombre con la deidad, que lo trasciende, que lo enriquece y que lo supera, que lo lleva más allá de sus propias características. Eso es lo sagrado, lo que va más allá de nuestra propia naturaleza y esencia humana. Otro gran teórico de la religión, obviamente, va a ser Max Weber. ¿Sí? Él dedicó, como ya vimos, gran parte de su vida al estudio comparado de las grandes religiones. Él estudió de manera comparada y sistemática el cristianismo, el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el judaísmo antiguo. Nunca terminó los estudios finalmente sobre el Islam por temas temporales, pero él indagó sobre las características de las principales religiones y sus estructuras de creencias y cómo los creyentes, los prosélitos, terminaban modificando, ¿no?, sus comportamientos sociales a partir de ellas. Su trabajo sobre sociología de la religión giran en torno a un problema fundamental. Él buscaba indagar sobre las circunstancias históricas por las cuales solo en Occidente se había desarrollado lo que se conoce como, desde su perspectiva, el mundo moderno. Tened en cuenta que él estaba hablando a principios del siglo XX, y él veía, como ya hemos mencionado, que la fe, que las creencias había producido o dado a luz lo que él conoce como el mundo moderno. En su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, él va a hacer una propuesta metodológica a partir, como venimos diciendo, de los tipos ideales. Y Weber muestra cómo las doctrinas calvinistas, especialmente la doctrina de la predestinación, tuvieron efectos, algunos no deseados por quienes las proclamaron, al impulsar una forma de comportamiento que Weber va a denominar ascetismo intramundano. Este ascetismo intramundano desempeña o viene a desempeñar un papel fundamental en el proceso de desencantamiento del mundo y va a favorecer el capitalismo industrial. ¿Qué es lo que dice Weber en definitiva? Que por la teoría de la predestinación, él estudia a los calvinistas y algunos puritanos,
el hombre sabía que había sido elegido por Dios y parte de la elección de Dios era que ese hombre trabaje, produzca, primero para saciar sus necesidades básicas, pero también para contribuir al desarrollo de su sociedad y ayudar y desarrollar a las personas que estaban a su alrededor. Sin embargo, pese a la convicción de que uno tenía que mantenerse alejado del mundo desde el punto de vista espiritual y del pecado, este ascetismo intramundano de producción hizo que se termine vinculando con los demás a través de los aspectos económicos y de producción. Este espíritu de producción, de trabajo incansable, de que uno tiene que hacer, de la revalorización de la profesión también como una actitud de servicio a Dios, no solo sirve a Dios el sacerdote, el pastor, el religioso, sirve a Dios cada uno de nosotros con sus dones, pero también con el ejercicio de su oficio o profesión. Esta profesión puesta en las manos de Dios para beneficiar a otros, dice Weber, es gran parte del fundamento del capitalismo. Y esto es un aspiracional indirecto. Pero esta vinculación es real y dio lugar al mundo moderno. Este obrar ascético, en palabras de Weber, no debe entenderse como un aislamiento del mundo. No es un aislamiento del mundo, sino debe entenderse como el realizarse en el mundo. Guardándonos en santidad, Jesús va a decir, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Y si estamos en el mundo, estamos para cumplir el propósito de Dios a través de los dones que Él nos dio, pero también a través de la profesión y oficio que Dios nos permitió. Esta idea de la profesión y del oficio produce efectos en la vida cotidiana. Entonces, con mi trabajo, yo sirvo a Dios y sirvo a los hombres. Esto es el puntapié del desarrollo económico del capitalismo, va a decir Max Weber. Algo que no estaba pensado desde el mero cruce de la creencia religiosa, pero que termina obrando y produciéndose. Uno da gloria a Dios, no con el ocio, no con el goce simplemente, sino con el obrar, con la acción. La fe, en definitiva, sin obras es muerto o es muerta. Si avanzamos un poco más mirando los aspectos principales de la sociología de la religión, vamos a darnos cuenta y tenemos que advertir otro aporte que hizo Weber para la religión, para el estudio de la religión, y es el concepto de carisma. El carisma es caracterizado como una de las formas típicas de dominación, de ejercicio de poder, va a decir Weber. Y primordialmente es una cualidad que sitúa a un individuo por encima de las expectativas normales. El carisma es lo que lo distingue por encima del resto, lo hace propio. Solo cobra existencia cuando es reconocido, sin embargo, ese carisma por un grupo. La congregación reconoce el carisma del pastor, reconoce el carisma del líder. Es un juego que se da por el reconocimiento, Weber va a utilizar la palabra legitimación, pero este carisma es la base de la sustentación del poder y del dominio que ejerce la autoridad religiosa respecto del pueblo creyente o de los cristianos que están bajo su autoridad o cualquier otro prosélito de otra religión que está bajo la autoridad del sacerdote, del rabino, del imán o de quien sea. Pero hay otra contribución de Weber al mundo de la sociología de la religión que vale la pena mencionar. Y esta tercera contribución teórica que él propone tiene que ver con la diferencia entre iglesia y secta.
La secta se define como una estructura cerrada, un grupo cerrado, privado, para pocos, y por representar una norma de resistencia generalmente minoritaria respecto de la religión institucionalizada o la religión dominante. Precisamente, independientemente de cuál sea esa religión, la iglesia, la parroquia, el templo, la sinagoga, ¿sí? Pero la secta se constituye como una unidad cerrada, privada, que representa ideales de ese simple grupo y que siempre va a oponerse a las directrices de la iglesia mayoritaria o institucionalizada. En cambio, la iglesia Weber la va a caracterizar como una comunidad numerosa, amplia, dice multitudinaria y de estructura abierta que capta a toda persona que quiere ingresar y que tiene relaciones fluidas con la sociedad en general y con todos los actores del campo social. No es cerrada, sino que por el contrario es abierta y pretende que el mayor número de personas posibles ingrese dentro de él. Es una visión absolutamente diferente. Por eso hay una diferencia, dice él, entre una secta y una iglesia. Pero si avanzamos un poco más, vale la pena rescatar también el pensamiento de Clifford Geertz, un antropólogo contemporáneo respecto de la religión. Él define la religión como un sistema de símbolos que actúa para establecer en los hombres ciertos estados de ánimo y ciertas formas de motivación muy poderosos, penetrantes, duraderos, mediante la formulación de concepciones de un orden general de existencia y revistiendo esas concepciones de tal aura de factibilidad que los estados de ánimo y las motivaciones se presentan como singularmente realistas. ¿Qué dice Geertz en definitiva? La religión es un conjunto de símbolos, es un sistema de símbolos que actúan sobre el hombre para monitorear y ejercer modificaciones en su estado de ánimo, en sus motivaciones, que es altamente poderosa, penetrante, que dura o permanece en el tiempo y que mediante la formulación de conceptualizaciones de orden general, léase creencias, doctrinas, ¿sí?, posibilitan y revisten a ese hombre de una concepción superadora que modifica su ser y lo saca de su singularidad. Ese conjunto de símbolos son los ritos, son las expresiones litúrgicas, son las formas cúlticas. Todo eso se va modelando y va modelando la vida de las personas de manera interactiva, de manera fluida, de manera tamizada y produce motivación poderosa, ¿sí?, pero también duradera en el tiempo. Esta es una particularidad de la religión. Y gracias a ese sistema de símbolos, de nutrientes, es que se va enriqueciendo no solamente la experiencia religiosa individual, sino también la experiencia religiosa comunitaria. Otro pensador contemporáneo que va a analizar desde su perspectiva la religión es Peter Berger. En su famoso libro El dosel sagrado, él afirma que todo sistema religioso es un producto de la actividad humana. En parte es cierto, la religión es producto del relacionamiento del hombre con la divinidad, con Dios, y es producción humana en todo lo que tiene que ver con lo cultural, lo litúrgico y lo identitario, ¿sí? Es un producto de la actividad humana y solamente eso. Sin embargo, dice él, este producto se objetiva,
es decir, adquiere vida propia, se constituye, como veíamos, en algo que va más allá del sujeto, que lo trasciende, que lo deja por encima, ¿sí? Y dice él que adquiere vida propia independientemente de sus creadores. De hecho, los hombres van pasando, pero los credos, el dogma, la religión sigue quedando, hasta el punto que puede reaccionar sobre ellos. ¿Y qué dice Berger? Berger determina al hombre, sometiéndolo y constituyéndolo en una realidad propia a él, pero la religión a su vez constituyéndose en una realidad superadora al hombre. En su obra él lo que está diciendo o queriendo decir es que la religión como conjunto de símbolos, de ritos, de estructuras, es producción del hombre, pero trasciende al hombre porque, como diría Otto, lo luminoso, lo sagrado está por fuera del hombre y lo envuelve, lo trasciende, lo supera, le da un marco de diferenciación que le da no solamente al hombre sentido a su vida, sino que también y fundamentalmente le da una forma de hacer y de desarrollarse en su entorno social. Como vimos en cada uno de estos teóricos que hemos mencionado al pasar, y de manera muy rápida, dado que sería infructuoso dedicarle tiempo a cada una de sus teorías y posicionamientos, lo que tiene que quedar claro para nosotros que la religión trasciende al hombre. Tiene que ver con lo sagrado, tiene que ver con lo luminoso, tiene que ver con las pautas que establecen y modelan nuestro ser más interior, nuestras fibras más íntimas, que son nuestra vinculación de fe. Pero al mismo tiempo la religión puede constituirse en una barrera para el desarrollo individual cuando la vaciamos de contenido de la experiencia individual o simplemente se constituye en un conjunto ritual de formas, tal como sucedía con los fariseos en el primer siglo. Entonces deberíamos saber que la religión hoy es un fenómeno global, independientemente de cuál sea. La espiritualidad es un fenómeno global, es un fenómeno que trasciende las fronteras, es un fenómeno que trasciende al hombre mismo y que está por encima del hombre mismo, porque Dios está por encima de cada uno de nosotros. La sociología va a poner un foco especial en el estudio, en el análisis de la religión y va a tratar de comprender básicamente cómo la religión, la fe, va modelando de tal forma al hombre que puede lograr dos cosas. Primero, cambiar el comportamiento del hombre. Segundo, cambiar la forma de relacionamiento del hombre con sus pares sociales. Y tercero, influenciar en la sociedad. Tenemos que tener en cuenta, antes de terminar, déjame decirte que la obra del Espíritu Santo en nosotros es paulatina y es progresiva. Como dice San Pablo casi al final de su ministerio, no que lo haya alcanzado ya, sino que sigo estirándome hasta la meta. Lo primero, pensé en una cebolla. ¿Sí? Lo primero que cambia el Espíritu Santo en nosotros a partir de nuestra confesión de fe genuina y de arrepentimiento de pecado, lo primero que cambia Dios en nosotros es la primera capa de la cebolla, el comportamiento. El que se emborrachaba ya no se emborracha, el que robaba ya no roba, el que engañaba a su esposa ya no la engaña, el que era un pecador consuetudinario ya no lo es. Cambia el primer nivel, que es el comportamiento. Pero ahí no podremos conformarnos, ni debemos conformarnos, porque la obra del Espíritu Santo seguiría seguir. Lo segundo que debería cambiar son nuestros valores. Y ahí viene la obra del Espíritu Santo modificando los valores de nuestra vieja naturaleza, va a decir San Pablo, para poner los valores de nuestra nueva naturaleza, los valores de la cultura de Jesús. Es la segunda capa. Allí
no solo cambiamos el comportamiento, sino nuestra escala de valores para no volver a repetir los comportamientos pasados. Pero finalmente, y esto es lo más difícil, el Espíritu Santo debería cambiar nuestra cosmovisión. ¿Qué es nuestra cosmovisión? La forma de ver y entender el mundo. Para ya no verla, como dice la palabra, con nuestros ojos humanos y carnales, sino reemplazar nuestra cosmovisión por la cosmovisión divina. Ver el mundo tal como Jesús lo ve. Este proceso, descrito así de manera muy general, es lo que analiza la sociología de la religión cuando ve precisamente las modificaciones conductuales de las personas por medio de la fe y el relacionamiento del hombre con la sociedad a partir de la fe. Espero que esta clase te haya sido de utilidad. Recordá hacer los trabajos, leer el material y profundizar. Es un tema apasionante y la interacción del hombre con Dios y la interacción del hombre con el hombre no es ni más ni menos que el secreto de nuestra fe y los dos grandes mandamientos de nuestra fe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso es lo luminoso, lo sagrado. Pero la fe sin obras es muerta, así que te tiene que llevar a la acción y a tu prójimo como a ti mismo. Nos encontramos en nuestra próxima clase. Nos vemos.